Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Saludo con mucho aprecio a todas y todos quienes han seguido esta transmisión en este evento Audiencias Públicas con miras a la construcción de un sistema nacional de cuidados. Saludo a las ponentes de esta tercera mesa. Muchísimas gracias por su disposición a participar en la audiencia pública. Saludo también con mucho aprecio a mis compañeras diputadas, compañeros diputados que están presentes, a las presidentas de la Comisión de Puntos Constitucionales, a Leida Lavesi, a la presidenta de la Comisión de Igualdad, Wendy Briceño. También con mucho agradecimiento el acompañamiento de la Fundación Frederick Ebert. Saludos, Elisa, me da gusto que podamos caminar juntos en este esfuerzo legislativo que va a ser muy trascendente para nuestro país. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta tercera mesa que se ha denominado Economía del Cuidado, Experiencias Locales y su desarrollo en la experiencia internacional. Voy a presentar brevemente a la primera de nuestras ponentes, la doctora María Edith Pacheco, que es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales desde 1994, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Sus campos de investigación son mercado de trabajo y género, familia y trabajo agropecuario y metodología mixta. Algunas de sus publicaciones recientes, metodología mixta, su aplicación en México en el campo de la demografía, en estudios demográficos y urbanos, uso del tiempo y trabajo no remunerado en México, con ONU, Mujeres, el Colegio de México e InMujeres. Le dejo en uso de la palabra a la doctora María Edith Pacheco para su exposición hasta por 10 minutos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces comenzaré señalando que quiero responder en esta participación a 3 preguntas que serán como el eje de mi participación. La primera tiene que ver con cuál es el camino recorrido en la problematización del derecho al cuidado digno y tiempo propio en México. Entonces, para ubicar lo que ha sucedido en México en términos de visibilizar y poner en la mesa el tema. En el contexto de la Ciudad de México, en el año 16, el debate se dio en torno a la visibilización de los cuidados, un poco porque se venía el tema de generar una constitución por primera vez en la Ciudad de México, y quisiera señalar que en esta discusión hubo muchos actores, participaron muchos, pero de manera importante el papel de las constituyentes feministas fue central. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? En el 17 se publica la Constitución de la Ciudad de México, que incluye el derecho al cuidado y el derecho al tiempo libre. Y esto es un elemento que ya nos han venido señalando a lo largo de las presentaciones anteriores, del vínculo y de la necesidad de que se hable del derecho al cuidado, a un cuidado digno, y que éste se vincule al tema del tiempo libre. Esta Constitución mandata la creación de una ley de cuidados, el sistema de cuidados, y
eso nos encamina a lo que ahorita estamos planteando, la construcción de un sistema de cuidados. En la Ciudad de México hubo 2 documentos que fueron centrales. Un documento que fue la propuesta de estrategia para el establecimiento del sistema de cuidados, que se llamó la hoja de ruta, y otro documento que era una suerte de continuidad de la discusión y que también abordaba el tema del sistema de cuidados en términos de su marco normativo, y que lo elaboró el Consejo Económico de la Ciudad de México. Solamente les quiero señalar en qué artículo se ubicó el derecho al cuidado. En la Constitución de la Ciudad de México se ubicó en el artículo 9, en el punto de este artículo 9 de Ciudad Solidaria. Y también el tema del derecho al tiempo libre se ubicó en el artículo 13, en Ciudad Habitable. Bueno, ahora veamos un poco qué ha pasado en el contexto del país. Uno de los elementos centrales es este ejercicio de visibilizar y dimensionar el tema del derecho al cuidado. En ese sentido, las reuniones anuales de uso del tiempo que organizaban ONU Mujeres fueron abriendo el debate desde una perspectiva. También hubo un libro clave que en 2009 se publicó, que fue El trabajo y familia, es una nueva forma de conciliación con corresponsabilidad. Y al mismo tiempo, las encuestas de uso del tiempo, la encuesta de corresponsabilidad social, el tema de la valoración del trabajo no remunerado a partir de las cuentas satélites, todo esto hizo el ejercicio de visibilizar y dimensionar el cuidado. Digamos que en el 2018, ONU Mujeres e INMujeres publican un libro que se llama Bases para una Estrategia Nacional de los Cuidados. Y ahí hablan de la ruta crítica hacia la reforma constitucional. Es lo que ahorita nos estamos enfocando en cómo plantear elementos en nuestra Constitución que de manera clara y explícita hablen del derecho al cuidado, pero no cualquier cuidado, es el cuidado digno y ese vínculo del cuidado digno y el tiempo propio. Así sucede que en el 19 en la Cámara de Diputados se conforma una mesa de trabajo hacia la iniciativa de un proyecto de decreto por el reconocimiento al derecho constitucional del cuidado. Se presenta esa iniciativa el 10 de diciembre, el 10 de enero se instala una mesa, el 4 de marzo se lleva a cabo una sesión de Parlamento abierto y bueno, actualmente estamos enmarcados en una propuesta del derecho al cuidado y a cuidar. En esa primera iniciativa se hace una propuesta de cómo se entraría el derecho al cuidado en nuestra Constitución, en el artículo 4 de nuestra Constitución. Entonces, de entrada, los elementos fundamentales de esta propuesta es que toda persona tiene derecho al cuidado digno, a cuidar y a cuidarse, entendiendo esto como un conjunto de actividades relacionadas y procesos que sustentan vitalmente a las personas a lo largo de todo el curso de vida, y que esto tiene que ver con una dimensión, con diferentes dimensiones, económica, social, política, cultural. Y la instrumentación de este derecho es a través del sistema de cuidados. La segunda iniciativa, que es la propuesta que incluye a varios diputados, a Lucio Hernández Palacios, a María Wendy Briceño y un grupo largo, plantea el tema en términos de que toda persona tiene derecho al cuidado y a cuidar. Entonces el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, y entonces es importante, como ya nos han venido diciendo, que la corresponsabilidad abarca no solo el tema de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, sino es una corresponsabilidad que incluye todos los agentes que a continuación veremos en mi presentación. Ese sistema de cuidados en esta propuesta
un anexo constitucional, señala que el Sistema Nacional de Cuidados incluye políticas y servicios públicos, fundamentalmente que tengan accesibilidad, pertinencia, suficiencia y calidad. Bueno, entonces esa es mi primera respuesta a la pregunta de ese recorrido, y ahora quisiera centrarme en cómo repensar y reorganizar los cuidados en términos de esas estrategias comunes y solidarias, más allá del servicio, de los servicios públicos centralizados. No solo es un asunto de servicios, en realidad el derecho a cuidado implica decir quién va a cuidar, dónde y a quién. Por lo tanto, implica considerar lugares para cuidar, servicios de cuidado, en realidad, dinero para cuidar, recursos y tiempo para cuidar, donde fundamentalmente se plantea el tema de las políticas de conciliación. Por ejemplo, licencias y permisos, que no solo sean para mujeres, es central. Entonces, abarca más allá de la importancia de los servicios públicos, el tema de la conciliación como un elemento central. Ya decíamos que la corresponsabilidad social no se puede dar si no se incluyen esos cuatro agentes: el Estado, el mercado, las familias y la comunidad. Entonces, es central que la corresponsabilidad sea social, pero también es importante que haya una corresponsabilidad familiar. Ya nos han dicho esta desigualdad entre las dedicaciones al tiempo al cuidado no remunerado y esa necesidad de reorganizar y redistribuir el cuidado entre hombres y mujeres y de distintas generaciones. Ya nos han planteado que es importante considerar las distintas generaciones. Entonces, el derecho al cuidado tiene que ser universal y no solamente de los grupos que lo necesitan. Ya nos han dicho en las presentaciones anteriores que todos somos sujetos de cuidado, somos interdependientes y que no solamente están el grupo de dependientes para atender el derecho a un cuidado digno. El cuidado tiene que estar transversalizado en las otras políticas públicas, o sea, tiene que transversalizarse en educación, en salud, en seguridad social como un elemento central. Y a nivel social, sí pensamos que faltan incorporar actores centrales, quienes pueden presionar hacia un derecho al cuidado digno y hacia un derecho al tiempo libre. En ese sentido, actores como sindicatos, organizaciones de mujeres, fundamentalmente las trabajadoras del hogar, que son centrales en el tema del cuidado en nuestros hogares, tienen que estar incorporadas en esta estrategia hacia cómo repensar los cuidados. Ahora, el tiempo propio, desde una mirada de la economía feminista, está relacionado con el derecho a decidir cuidar, pero fundamentalmente a no cuidar de manera remunerada. En ese sentido, la existencia de un sistema de cuidados al menos debe contener políticas públicas de cuidados que atiendan a los grupos de dependencia y que permitan, en ese sentido, ejercer el derecho no solo a cuidar, sino también a no cuidar. Finalmente, quiero cerrar respondiendo esta tercera pregunta de cómo aprender de la agudización del cuidado, de los tiempos del cuidado en el contexto de la enfermedad del COVID y construir una reorganización de los cuidados partiendo de estos aprendizajes. En realidad, yo creo que varias de las exposiciones se han encaminado a decir cómo no volver a la normalidad. Es una normalidad muy desigual y tenemos que encaminarnos al ejercicio de romper con esa normalidad desigual. Entonces, el papel del trabajo no remunerado en la sostenibilidad de la vida hay que ubicarlo en la discusión, ubicarlo en términos de desarrollo económico, pero también si pensamos en la metáfora del iceberg, pensamos que no es reconocido
en términos sociales y ese papel subordinado que tiene en términos de la concepción, pero es fundamental en términos del desarrollo económico. También la necesidad de remuneración en términos de programas de transferencias y a través de cuestiones fiscales es un elemento que nos tendría que llevar a volver a otro arreglo social. Visibilizar la necesidad de modificar la división sexual del cuidado es fundamental y en ese sentido las políticas de conciliación son centrales. El derecho a recibir cuidados, ya lo había dicho antes, se tiene que plantear en todos los ciclos de vida. Y el tema del tiempo propio, relacionado con el derecho a decidir cuidado o no, es parte de la base de que exista un sistema de cuidados donde realmente se plantee el cuidado digno y el derecho al cuidado de tiempo propio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Edith. Ahora corresponde su participación a la maestra Eileen Torres Santana, a quien agradezco mucho que nos acompañe. Ella es integrante del Grupo de Diálogo Global sobre Capitalismo Autoritario, Populismo Reaccionario y Respuestas Emancipadoras de la Fundación Rosa Luxemburgo. Es investigadora asociada de Flaxo Ecuador e integrante de la red El Futuro Feminista de la Fundación Frederick Ebert. La dejo en el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradezco enormemente la posibilidad de estar aquí y de compartir con ustedes. Ha sido una mañana súper fructífera a nivel analítico, a nivel académico también. Es un placer enorme ser parte de esta conversación. Es una conversación que me interesa mucho en lo personal y en lo político. Entonces, más bien les he estado escuchando atentamente a todas las personas que me antecedieron y voy a intentar no repetir demasiado algunas de las ideas que han dicho, lo cual es un reto enorme, porque ciertamente se ha dado un panorama bastante amplio, denso y profundo de lo que implica no solamente el diseño y la implementación de un sistema nacional de cuidados para México, que es el caso que nos ocupa, sino también por qué, ¿no? Los por qué y los cómo hacemos eso. Se ha dicho, con razón, durante estas horas, que estamos en un momento clave para pensar en los cuidados. Y estamos en un momento clave porque la pandemia, a pesar del desastre global al cual nos ha convocado, un desastre agravado, digamos, porque no es que estuviéramos en demasiadas mejores condiciones antes, la pandemia ha visibilizado efectivamente los cuidados como un lugar de conversación también política, ¿no? Ha visibilizado la sobrecarga de trabajo, de los cuidados, del trabajo de cuidados para las mujeres, pero ha visibilizado también lo endeble que son los sistemas públicos de cuidado, ha visibilizado también la desprotección laboral de las personas cuidadoras, con lo cual efectivamente estamos en una buena condición, en un buen momento, digamos, para hablar sobre estos temas. Y en efecto estamos hablando, que estemos hoy conversando sobre esto, no solamente en este espacio, sino la cantidad de debates que se están produciendo sobre estos temas en las redes, nos habla también de que hemos logrado integrar el tema de cuidados al vocabulario político, a la conversación política e incluso a la conversación ciudadana en algún momento. Entonces también estamos siendo parte y testigo de un acumulado que precede a los esfuerzos que estamos haciendo durante la crisis y que es el resultado de la convergencia de muchísimos actores, actoras, debates, instituciones y personas que han intentado hacer audible este tema en los espacios distintos, ¿no? En los espacios de militancia, en los espacios sindicales, en los espacios políticos, en los espacios feministas también, en los espacios académicos comunitarios.
A la misma vez que yo pienso que estamos en un momento súper propicio para conversar sobre esos temas y para instalarlo en la institucionalidad, yo creo que hay un peligro del cual se habla poco, pero me parece que es sumamente vital tenerlo en cuenta, que también es una de las posibilidades es que esta crisis y la salida de la crisis obture el debate sobre los cuidados frente a una narrativa de que es necesario salvar la economía, por ejemplo. La idea de diseñar estrategias de salvación de la economía como respuesta a la crisis podría también perfectamente obturar el debate sobre los cuidados y podría enlentecer algunos de los pasos que hemos estado dando. Por eso me parece tan sumamente pertinente que en medio de esta crisis estén en el Congreso mexicano debatiendo sobre este asunto, y yo creo que hace falta muchísimo pulso político firme para asegurar que las respuestas a la crisis no se desentiendan de este debate. Y me parece que es vital, y esto es como, lo digo como un énfasis bien marcado, me parece que es vital conectar las estrategias nacionales, regionales y globales de enfrentamiento a la crisis, las estrategias también de desarrollo en lo que sea que eso signifique en cada contexto, con la necesidad de articular y asentar sistemas de cuidados, sistemas integrales de cuidados, sistemas nacionales de cuidado. Porque me parece que una idea clave que hemos discutido desde la economía feminista, que hemos discutido también en distintos espacios políticos, es que los cuidados no son una externalidad al sistema económico. Y es muy importante poder asentar ese principio en esta conversación y este debate. No estamos hablando solamente de políticas de protección social, aunque también, sino que necesitamos conectar la discusión sobre el cuidado con la discusión sobre las estrategias económicas de enfrentamiento y salida a la crisis. Y tiene que ser un esfuerzo sincrónico. Tenemos que lograr sinergias en ese esfuerzo, ¿no? En segundo lugar, me gustaría precisar que es imprescindible afirmar que hablar de los cuidados y politizar los cuidados implica tener como principio que los cuidados son una cuestión de justicia social. Son una cuestión de justicia social y lo es porque, como se ha hablado hasta aquí, el ordenamiento de los cuidados tiene una relación vital con las desigualdades. Y hay algo que me interesa resaltar muy especialmente, que tiene una relación con las desigualdades en general y no solamente con las desigualdades de género, aunque también, ¿no? Los cuidados tienen una relación vital con las desigualdades de género, reproducen y son reproducidos por las desigualdades estructurales de género, pero también por otro tipo de desigualdades. Desigualdades asociadas a la situación socioeconómica, desigualdades asociadas a las pertenencias raciales o étnicas, desigualdades asociadas a las territorialidades, desigualdades asociadas a la edad. Y eso me parece que es vital comprenderlo, porque de lo contrario, la política sobre los cuidados se vuelve miope a las diferencias sociales, se vuelve miope a las desigualdades sociales en general, y también se vuelve miope a las diferencias y las desigualdades dentro de esa categoría amplia que somos las mujeres, ¿no? Hoy, más que nunca, las mujeres somos más desiguales unas respecto a otras. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque si bien la división sexual del trabajo, desigual y jerarquizada, está presente y articula esa persistencia de la desigualdad de género en todas nuestras sociedades, a la misma vez, no todas las mujeres estamos en las mismas condiciones para afrontar ese trabajo de cuidados desigualmente distribuido, ¿no? Entonces, los cuidados implican a la desigualdad proveniente de la división sexual del trabajo e implican también a otras desigualdades a las cuales es imprescindible atender a la hora de formular, diseñar e implementar sistemas de cuidados, ¿no? Desde las políticas públicas. En tercer lugar, preciso que los cuidados no son, y esto está relacionado con lo que decía antes, tampoco son una externalidad al resto de las condiciones de existencia. Por eso una de las R famosas que usamos para comunicar la perspectiva feminista respecto a los cuidados habla de reducir los cuidados. Y reducir los cuidados no significa cuidar menos. Reducir los cuidados lo que significa es cuidar en condiciones dignas, ¿ya? Y cuidar y eso, como sabemos, es imprescindible porque no podemos democratizar los cuidados sin democratizar el acceso a bienes y servicios básicos. No podemos pensar en un sistema de cuidados, en un sistema nacional de cuidados, en sistemas locales de cuidados, en sistemas regionales de cuidados,
sin pensar también que eso debe conectarse necesariamente con el acceso a bienes y servicios básicos. De hecho, un sistema nacional de cuidados es un paso importante, como sabemos, para el fortalecimiento del Estado social, y a la misma vez es vital pensar en la necesidad de conectar ese sistema de cuidados con otras políticas que aseguren bienes y servicios básicos, como pueden ser, por ejemplo, y que se mencionó al inicio de esta conversación, como pueden ser los ingresos mínimos universales. Es imprescindible pensar en los sistemas de cuidados conectados con otro tipo de políticas, reitero, que garanticen el acceso a bienes y servicios básicos, y eso es completamente fundamental. En cuarto lugar, considero que es vital, y esto puede también ser un aporte a la hora de pensar ya a nivel de diseño y de implementación política del Sistema Nacional de Cuidados sobre el cual estamos conversando, es vital que ese Sistema Nacional de Cuidados sea integral. Y esto es algo que tiene todo que ver con la experiencia latinoamericana como región y también con las experiencias locales. Nuestras compañeras uruguayas y argentinas seguramente nos van a dar más insumos sobre eso. Y me parece que un eje central de la discusión es que ese sistema nacional de cuidados que se está pensando en México, y ojalá se piense en muchos más lugares, tiene que ser un esfuerzo integral. ¿Qué significa que tiene que ser un esfuerzo integral? En primer lugar, considerar que América Latina es la región del sur global que tiene más normas y políticas sobre los cuidados. Eso lo sabemos. Cuando se han hecho los estudios comparativos respecto a las distintas regiones del sur global, América Latina tiene muchísimas políticas y normas respecto a los cuidados. Sin embargo, la gran mayoría de esas políticas y normas son políticas fragmentadas, asistenciales, que desconocen la necesidad de mirar a los cuidados y al trabajo de cuidados desde una perspectiva integral. ¿Y qué significa hacerlo? En primer lugar, significa que el Estado no debe ocuparse subsidiariamente de lo que las familias no se pueden ocupar, sino que se trata de intervenir en la redistribución de los cuidados, tanto puertas adentro como puertas afuera de los hogares, tanto en la familia como fuera de las familias. No se trata de que el Estado se ocupe o diseñe políticas públicas para aquello que la familia ya a tope y sin recursos no puede afrontar, no, sino de redistribuirlos desde el principio y desde las raíces. En segundo lugar, pensar en un sistema integral implica frenar la tendencia asistencialista y maternalista que inunda todas las políticas de los cuidados en nuestros países y en toda la región. Eso significa entonces priorizar un enfoque de derechos sobre el que se ha insistido aquí, y eso no quiere decir que no hayan políticas específicas destinadas a las mujeres. Lo que quiero decir es que la lógica del sistema integral no debe ser ni maternalista ni asistencialista. Y eso implica obviamente afrontar con mucha agudeza la tensión que existe de la efectiva existencia de la división sexual del trabajo. No es una tarea fácil, pero una cosa es la construcción de políticas específicas que atiendan a la realidad en la que vivimos, y otra es la inexistencia de políticas para desactivar esa realidad en primer lugar y que no piensen a los cuidados de forma integral, ¿no? En tercer lugar, me parece que hay que tener en cuenta, como se ha dicho bastante hasta aquí, yo creo que eso es vital, porque justo revisando la iniciativa que se piensa avanzar en la discusión en el Congreso en México, me llamaba la atención, y por eso creo que es importante que lo reafirmemos, la necesidad de que hay que pensar tanto en quienes reciben los cuidados como en quienes realizan el trabajo de cuidados, y hacerlo también pensando tanto en quienes lo hacen de forma remunerada como quienes lo hacen de forma no remunerada. Es vital pensar en clave de derechos, como hemos hablado hasta aquí, en todos esos registros. Quienes lo reciben, quienes lo realizan, tanto de forma remunerada y no remunerada, y teniendo en cuenta algo que quizás debemos discutir a más profundidad, que es que esos roles son fluidos, que no es que una persona esté incrustada en el rol de cuidadora remunerada o cuidadora no remunerada. No, muchas veces la persona que hace trabajo de cuidados remunerado también hace trabajo de cuidados no remunerado y también necesita cuidados por periodos o en ciertos momentos no solo de su ciclo vital, sino de su día a día. Entonces, pensar también que esos roles son fluidos y que necesitan pensarse políticas teniendo en cuenta esa realidad, ¿no? En cuarto lugar, y en este caso la propuesta formulada me parece que sí lo hace, es súper importante instalar en la conversación política que los cuidados son un asunto de interés público. Los cuidados son un asunto de interés público, y las alternativas y las formas de cuidar no pueden dirimirse solamente en soluciones individuales y sin
alterar esa base de negociación desigual entre los sexos y entre los géneros que sabemos que existe. En quinto lugar, me parece que un sistema nacional de cuidados que sea integral requiere políticas y servicios directamente relacionados con los cuidados, como efectivamente está en las propuestas, pero requiere también otras cosas. Requiere políticas de protección social no sexistas, requiere políticas laborales que consideren a los cuidados. No se trata solamente de políticas y servicios específicamente destinados a los cuidados, sino de políticas laborales que se conecten con los cuidados. Requiere también de políticas de regulación de los mercados respecto a los cuidados, y eso es súper importante y se ha repetido en varias ocasiones en esta conversación. Requiere estimular y regular la oferta privada de cuidados, pero también exigir a las empresas privadas que se responsabilicen o se corresponsabilicen con los cuidados, y requiere políticas de concientización que subviertan las normas sociales y que permitan desnaturalizar el trabajo de cuidados, no verlo como un asunto natural y asociado a los roles de las mujeres, ¿no? En sexto lugar, me parece que pensar en sistemas nacionales de cuidados que sean integrales es imprescindible, y sobre esto Edith comentó muy prolijamente en la intervención anterior. Es imprescindible buscar sinergias interinstitucionales. En primer lugar, asegurar coordinaciones interinstitucionales, esto es vital, y de hecho seguramente las compañeras que siguen van a hablar más de eso en casos situados. Es necesario diseñar políticas que se entrecrucen y se combinen con políticas sectoriales de otros, por ejemplo, de salud o educación. Y es imprescindible también cambios en las culturas organizacionales, ¿no?, incluidos los organismos públicos. Pensar en sistemas nacionales de cuidado, en sistemas integrales de cuidados que no interpelen las culturas organizacionales también de los espacios estatales y de los espacios de la institucionalidad estatal es un despropósito, ¿no? Entonces me parece que es súper importante que también comencemos por ahí, ¿no?, pensando cómo podemos cambiar las culturas organizacionales en las instituciones públicas para acoplarse con el Sistema Nacional de Cuidados. Y finalmente, pero es sumamente importante, es definir propuestas concretas de financiamiento, porque no hacemos nada con tener sistemas nacionales e integrales de cuidados sin que no haya claridad en cómo se van a financiar y en qué implican los financiamientos también para la capacidad de construir, no solo normativamente, sino políticamente, este sistema que nos ocupamos a desarrollar, ¿no? Y finalmente, me parece que, en séptimo lugar, que es imprescindible considerar a todos los actores que efectivamente participan de la organización social de los cuidados, porque las políticas de cuidados y los sistemas de cuidados tienden a priorizar a la familia, al Estado y en alguna medida a los mercados, desconsiderando otro actor que es sumamente relevante, que es el actor comunitario, y es el lugar donde efectivamente se dirimen muchas de las gestiones de los cuidados en la práctica. Entonces, creo que es imprescindible considerar a las comunidades también y a los actores comunitarios, sindicales y de otros tipos como un actor relevante para los cuidados, y pensar el sistema en una clave específica, que es la de construir arreglos público, privado, domésticos, comunitarios, que reconozcan las tensiones también entre esos actores. Porque la posibilidad de pensar esos arreglos no significa que es todo conciliación y consenso, sino que se producen muchas tensiones entre esos actores y al interior de cada uno de ellos que son necesarios dirimir políticamente. Y ahora sí, en 2 segundos diría que finalmente el proceso que se está abriendo desde México, que es muy inspirador, además me parece muy inspirador no solo que se haga, sino que se haga en este momento. Creo que es de un nivel de fuerza política tremenda, porque es la manera, están asentando algo sobre lo cual hemos debatido mucho, que sí, que los cuidados tienen que estar en el centro, que la pandemia nos ha ayudado a eso, pero ¿eso qué significa en la práctica político-institucional concreta? Significa lo que se está haciendo y sobre lo cual estamos conversando aquí ahora, ¿no? Pero antes del Sistema Nacional de Cuidados y durante el Sistema Nacional de Cuidados, una vez que se implemente, ya existían otros actores y me parece que hay que considerarlos como parte de la política, diseño e implementación del sistema de cuidado. Quienes están cuidando hoy día necesitan ser parte del proceso de diseño e implementación y despliegue de las políticas de cuidados que sean resultado de este esfuerzo. Entonces, ahora sí termino, les agradezco muchísimo nuevamente, ha sido un placer enorme escucharles y lo seguiré haciendo en el próximo rato. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo su exposición,
Maestra Aylin, pasamos a la siguiente ponente. Es la maestra Isabel Pérez de Sierra, quien es maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México. Actualmente colabora en Flaxo Uruguay. Allí coordina el Nodo de Feminismo y Políticas de Cuidado. También vinculada a la Red Procuidados de Uruguay. Tiene usted la palabra, maestra Isabel Pérez. Bueno, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar invitada a esta convocatoria y bueno, y además quería aprovechar para felicitar también al Parlamento mexicano por estar emprendiendo este importante, sustantivo debate. Bueno, quería comenzar un poco con posicionar la importancia sustantiva de esta discusión, abordar el derecho al cuidado, tanto a recibirlo como a brindarlo en condiciones dignas. Es un asunto que realmente es sustantivo y que tiene justamente que ver con esto que planteaba Aylin, de lo común a la polis, ¿no? En ese sentido aristotélico tan antiguo. ¿Ves? Es así de común a nuestras sociedades. Sin un nuevo contrato de organización de los cuidados, la sostenibilidad de la vida, del bienestar social y el desarrollo, propiamente dicho, están en riesgo. Esto del vínculo que planteaba también la colega respecto de lo económico, ¿no? Y del desarrollo visto desde la perspectiva económica, pero su sustancial vínculo con la reorganización, la necesidad de reorganizar los cuidados. Hablar de los cuidados y de la necesidad de legislar sobre su organización implica repensar no solo además la redistribución en términos de géneros, cómo nos repartimos las actividades de cuidado entre hombres y mujeres, sino que también implica, y en un lugar muy importante, pensar la redistribución social. Esto de los actores y las esferas involucradas en la provisión de los cuidados y cómo está efectivamente realizándose ese reparto y cómo es necesario repensarlo. No pueden seguir siendo esencialmente las familias las proveedoras de cuidado y al interior de ellas las mujeres. Tampoco el mercado puede ser quien regule esta provisión, porque es un fuerte estratificador social. Ahí un poco también aparece de nuevo el diálogo con el planteo que hacía la compañera, en esto de que no solo implican los cuidados y su organización las desigualdades de género, sino que también implican y están vinculadas y las reproducen otras desigualdades. Entonces, en la medida en que no aparece una legislación, una regulación de parte del Estado, esto se reproduce y se intensifica. Es insostenible, si queremos garantizar además, es insostenible esta provisión actual, digamos, este reparto actual, si queremos garantizar además otros derechos, el acceso igualitario al mercado de trabajo, a la formación y a la carrera profesional de las mujeres, hasta la participación política, entre otros tantos. Para ello, la comunidad, pero fundamentalmente el Estado, deben asumir entonces también parte de esta responsabilidad, y en particular el Estado debe asumir su papel en la regulación y la rectoría de este contrato, digamos. Eso era como una introducción y luego me parecía interesante traer como algunas claves del proceso uruguayo que está caracterizado, llegó en 2015 a la aprobación de una ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero que viene de un trayecto bastante más largo, en el que la sociedad civil tuvo un papel muy importante en la instalación en la agenda pública, antes que en la agenda político-institucional
del tema de los cuidados como un asunto objeto de políticas, como un asunto problema público, digamos, común a la polis, como decía más temprano. Y ese trayecto fue generando, a mi entender y al entender de las académicas que estamos en el tema, una densificación del debate y una conceptualización que hace que hoy esos efectos se vean, los efectos de ese proceso tan participativo y tan apropiado por la sociedad, se vean en algunos de los resultados de la política. El papel de la sociedad civil organizada estuvo fuertemente, primero en la instalación de mesas de diálogo que colocaron este tema en la agenda pública, pero que además se pusieron inmediatamente en diálogo con los actores políticos institucionales, que lo tomaron luego para sí, pero además en el proceso de consulta, un proceso de debates que tuvo lugar en 2011, en un periodo anterior al de la aprobación de la ley, en el que se recorrió todo el país y se hicieron consultas a organizaciones que tenían que ver con las 3 poblaciones, con las 4 poblaciones que definió el sistema como poblaciones objetivo, que eso también es una característica específica y una nota interesante de la visión integral que tiene este sistema. Las 4 poblaciones a las que refiere como beneficiarias son niños y niñas de 0 a 3 años, en principio, aunque la ley es más amplia, personas con discapacidad y personas mayores, y también las trabajadoras del cuidado. Entonces, al incorporar esa 4ª población, propicia, digamos, el trabajo en las 2 líneas y en la complejidad que este tema requiere. Esos debates ya integraron a estas poblaciones y a organizaciones que las representaban, y luego la formulación de la ley lo que hace es institucionalizar el lugar de la sociedad civil organizada en la conformación del sistema, en la conformación de la institucionalidad. Crea el Comité Consultivo de Cuidados, que es un órgano asesor del que participan además también nuevamente 4 sectores. El sector de la sociedad civil, el sector académico, el sector de los trabajadores organizados y el sector de los proveedores de cuidados. Es un comité que realmente da cuenta de una integralidad en la mirada de esa sociedad civil que también está, o de esas esferas sociales y grupos que están involucrados en esto del cuidado, que es realmente como para tomar nota. Además de que hoy podemos decir, luego de un primer cambio de administración, que realmente da sostenibilidad a la política más allá de los cambios institucionales de administración. Y la convierte en una política de Estado que tiene como sostenibilidad en el tiempo. Y en gran medida tiene que ver con esto de la posibilidad de seguimiento de las organizaciones y de los grupos que están involucrados en su maraña, digamos, entramado. Bien. Alguna cuestión anecdótica, pero que tiene que ver también con esto que traía Ailín, la integración específica de este Comité Consultivo de Cuidados propició, por ejemplo, la generación de propuestas de centros de cuidado en acuerdo entre empresas y sindicatos, o sea, en los que el sistema no está
interviniendo con un servicio específico, sino que a través de la negociación colectiva se empezó a propiciar, se empezó a generar como esta nueva iniciativa, que ya tiene varios ejemplos, pero bueno, como nota anecdótica, sí me interesaba contar que en un inicio la propuesta en esa negociación colectiva estaba vinculada a las empresas que contaban con más de 50 mujeres. O sea, como cuestión que es ridícula, ¿no? Porque cuidamos trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, como a veces no alcanza, no es suficiente con tener la iniciativa, con incorporar el problema del cuidado, sino que además se nos pueden colar los sesgos, ¿no? Androcéntricos y de género que asocian el cuidado a una tarea que es específicamente femenina, cuando en realidad la iniciativa era sumamente interesante en esto de redistribuir en las esferas sociales, y de pensar en un mercado de trabajo que también tenga en cuenta que las personas que trabajamos cuidamos, ¿no? De forma no remunerada. Pero bueno, como al principio igual se cuela un sesgo que después se revierte y por supuesto ya no es parte de los requisitos, digamos, para generar una propuesta como esta. Bueno, y también ese proceso de debate social entiendo que dejó planteados algunos acuerdos importantes. La distinción entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado también es una distinción importante en esto de la construcción de sistemas de cuidados, porque una cosa es qué puede hacer una política en términos de cambio cultural, ¿no? A nivel del trabajo no remunerado, a su vez también de cambios normativos en el marco de esto de pensar mercados laborales y normativas laborales que piensen en un cuidador, en el trabajador y la trabajadora como cuidadores universales, o sea, como personas que cuidan, no necesariamente de forma específica, sino como parte de la vida. Pero además permite regular y tener una mirada específica para la regulación del trabajo remunerado de cuidados, que ha sido desvalorizado, que ha sido informal en la mayoría de nuestros países durante muchos años y que, bueno, tiene que encontrar una regulación específica como sector, ¿no?, del mercado laboral y una protección. ¿Qué otra cosa? Otra de las claves me parece que tiene que ver con la integralidad y la visión sistémica. Por un lado, se visualiza el sistema de cuidados como el cuarto pilar de la protección social, ¿no? Como realmente tan esencial a la protección social y al bienestar que se convierte en uno más de los pilares clásicos, ¿no? Así como la educación, la salud y la seguridad social son pilares de la protección social en Uruguay, bueno, al sistema de cuidados se lo concibe como un cuarto pilar que está en construcción, ¿no? Que está en proceso de construcción. Eso por un lado, pero a la vez de todas maneras, se piensa igual como integrado en el sentido de integrar la interinstitucionalidad, la intersectorialidad. Entonces, si bien es un cuarto pilar de la protección social, no es un nuevo sector, sino que ya en su arquitectura institucional incorpora una Junta Nacional de Cuidados que lo que hace es incorporar a todos los organismos y sectores específicos en su dirección, lo que no quiere decir que sean quienes que sea esa junta la que diseña, ¿no? Las propuestas, los servicios, las prestaciones, pero sí es el órgano conductor. Esto obligó además a repensar las propias sectorialidades, ¿no?
por ejemplo, la educación estuvo obligada, digamos, a partir de su integración al sistema de cuidados, a repensarse en términos de cuánto tenía en cuenta, por ejemplo, que las estudiantes de educación media y los estudiantes, pero sobre todo las estudiantes, según las encuestas nacionales de adolescencia y juventud, dejaban de estudiar o de trabajar 1 de cada 4 por cuidar. Entonces, bueno, empezar a pensar y a repensar cuáles eran los modelos que estaban planteándose educativos y qué formatos, y si estos incorporaban o no justamente la visión de que las personas cuidamos y que además las mujeres lo hacemos en mayor medida. Bueno, por ahí tuvo como emergente esa revisión, digamos, un mapa de ruta que genera espacios de cuidados para hijos de estudiantes de secundaria. Bueno, y otra de las claves me parece que tiene que ver con los consensos amplios, ¿no?, que fortalecen la sostenibilidad, que están vinculados a un amplio debate social, que están vinculados después a esa integración y esa institucionalización de la participación a través del Comité Consultivo de Cuidados, y también a que la votación y el debate parlamentario fueron muy sustantivos y que implicaron una votación unánime de la ley de creación, que entiendo que también permiten consensos fuertes para darle continuidad a esta política. Por último, y como a modo de cierre, me parecía importante de rescatar y traer de nuevo esto del contexto y cómo la presencia del COVID-19 nos expuso de manera extrema lo insostenible del actual orden de cuidados. O sea, no es posible, ¿no? Creo que todos y todas nos hemos dado cuenta, si ya no lo habíamos hecho, de manera tangible y concreta, que es impensable, ¿no? Sostener la articulación del trabajo de cuidados no remunerado con la vida laboral, con las actividades educativas y demás, y formativas, en un mismo escenario, y en el que no hay una división, un reparto que sea más justo. Digamos, este contexto lo que hace es instalar la necesidad de replantearnos este contrato tácito y hacer algo que realmente reconstruir ese contrato de manera más justa y equitativa para todos y todas. Creo que no solo tiene que ver además con la dimensión social que está en juego en la legislación, sino también con la dimensión de las relaciones afectivas cotidianas y concretas. Por ahí mi aporte. Les dejo también la norma, la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados por ahí, que se lo compartí, Elisa. Muchas gracias, maestra Isabel Pérez de Sierra, y están por ahí ya compartiendo algunos materiales. Muchas gracias, Elisa, por compartirnos, y a las ponentes. Vamos con la maestra Cecilia Fraga, que es estudiante del programa de doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología del Colegio de México. Es maestra en Estudios de Género por el PIEM Colmex y socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente forma parte de la Red de Cuidados en México. Adelante, maestra Cecilia Fraga.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, aclarar que ya tengo el doctorado, por suerte, que ya me recibí y que bueno, que ahora estoy de regreso en Argentina, así que estoy más vinculada al proceso en este momento de lo que está pasando aquí en Argentina. Y bueno, les voy a compartir pantalla, así que me avisan por favor si pueden estar viendo bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, antes que nada quiero agradecer muchísimo por la invitación y por la oportunidad de estar acá en esta mesa en particular y en lo que ha sido todas las jornadas. Me parece súper potente todo lo que se está haciendo desde México para impulsar este Sistema Nacional de Cuidados, así que bueno, felicitarlos de que a pesar de las circunstancias han podido lograr y reunirnos en este encuentro virtual. Lo que les voy a presentar ahora son algunas consideraciones o algunas cuestiones que están pasando en este momento actualmente en Argentina que creo que puede servir para avanzar o tener en cuenta para lo que está haciendo el Sistema Nacional de Cuidados para el caso de México. Y principalmente me voy a enfocar en tres cuestiones, en cuestiones vinculadas a los cuidados, a la agenda pública y a qué desafíos esto implica a la economía, por lo menos como la miramos hasta ahora tradicionalmente. Entonces, bueno, la primera cuestión que me parece importante destacar, que esto tiene que ver también con mucho de lo que se ha dicho ya en varias intervenciones, es que claramente a partir del nuevo gobierno se inicia para Argentina una nueva institucionalidad en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, que no solamente se ve modificada, sino que también se ve fortalecida, al punto tal de que se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Y esto me parece importante destacarlo porque claramente existe una decisión política de estar impulsando todas estas medidas desde una perspectiva, desde un ministerio que está considerando la contemplación de cómo esas desigualdades de género, que son estructurales, están permeando todos los procesos que acontecen en la sociedad. Y en ese sentido me interesa destacar dos, porque creo que son los más importantes y porque también desde mi entender considero que son los que desde el ministerio se están destacando como los más importantes, que tienen que ver con comprender la violencia contra las mujeres en su vínculo con la reproducción de las desigualdades estructurales de género y también en comprender que la organización social actual de los cuidados, que como ha sido ya señalado aquí con muchos datos y para diferentes contextos de la región, es familista y feminizada y que esto también constituye un elemento fundamental que reproduce las desigualdades de género en un sentido estructural. Y cuando hago énfasis en la dimensión estructural de este fenómeno, quiero subrayar algo que ya se ha dicho, que es que constituye un problema de carácter societal, por lo cual no hay posibilidad de que sea resuelto de manera individual por las personas en su individualidad. O sea, requieren de estrategias integrales, complejas y a nivel societal para resolver el problema. Entonces, bueno, en este sentido y con este panorama más amplio en donde desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se incorpora fuertemente la perspectiva de género, ha habido muy recientemente una creciente incorporación y preocupación por situar el tema de los cuidados en el marco del debate de la agenda pública. Y en ese sentido me interesa destacar al menos tres cuestiones que me parece que son fundamentales. La primera cuestión tiene que ver con lo que siempre es un poco nuestro trabajo de militancia y de cabildeo en estos temas, que tiene que ver con nombrar al trabajo de cuidados como un transmisor de las desigualdades estructurales de todo tipo de género, por sector social, por cuestiones étnicas, raciales, por situación migratoria, por edad, por generación,
y visibilizar esta situación. Asimismo, visibilizar de manera fundamental que este trabajo de cuidados, que en su enorme mayoría es realizado de manera no remunerada, es el sostenimiento del actual sistema económico en el que vivimos. Sin todo este trabajo, el sistema económico no podría estar funcionando. Y hay que realmente subrayar este vínculo de interdependencia que existe entre el modelo económico actual predatorio en el que vivimos y el trabajo de cuidado no remunerado que acontece a todo lo largo y ancho de nuestras sociedades. Y en este sentido, y teniendo esto como diagnóstico, trabajar para una redistribución más justa, como ya se ha dicho aquí, tanto al interior de los hogares, porque justamente lo que sabemos es que recae fundamentalmente en las mujeres y en las niñas, sino también una redistribución entre los diferentes actores de la sociedad, principalmente entre el Estado, entre las familias, nombrando a las familias en el plural, porque no hay una sola forma de vivir en familias, sino muchas, en el vínculo con el mercado y también atender a la heterogeneidad de ese mercado y en la enorme cantidad de organizaciones sociales y de redes de proximidad en las cuales también se juega la atención y el sostenimiento del cuidado en la vida cotidiana. Y en este sentido, la acción por parte del Ministerio de un área específica de cuidados. Y lo que me interesa mucho destacar aquí es que, bueno, más allá de lo que se ha podido hacer hasta ahora, porque este cambio es muy reciente, como ustedes saben, el nuevo cambio de gobierno llegó recién el 10 de diciembre del 2019, lo que me parece interesante del área de cuidados es que destacan dos elementos sobre los que hay que trabajar. Dos grandes pilares los podríamos nombrar. La promoción de cambios culturales y de cambios que tienen que ver con las representaciones sociales sobre el cuidado, atendiendo a que se trata de desafíos muy complejos y que implican una temporalidad de largo plazo para cambiar estas representaciones. Y en ese sentido me interesa subrayar, más allá de todo lo que se ha dicho ya aquí sobre el trabajo de cuidados, es que el trabajo de cuidados lo podemos empezar a entender como un proceso cotidiano y que se da a lo largo de toda la vida que no termina nunca. O sea, inicia el día en el que nacimos y se termina el día que nos vamos para el otro lado. Pero mientras estemos en este plano, todos los días todos vamos a necesitar cuidados. Cuidados diferentes, cuidados más o menos específicos, cuidados más o menos intensivos, pero todos necesitamos, todas y todes necesitamos cuidados. Y la otra cuestión que resalta esta área de cuidados y con la que coincido es la cuestión de la importancia de la disponibilidad de recursos concretos, materiales y económicos, justamente para poder apalancar el cambio social. Y en ese sentido, muy brevemente, me parece interesante compartirles la elaboración de un mapa federal de los cuidados. Por motivos del COVID esto ha sido un poco retrasado, pero bueno, está ahí la decisión política hecha. Y en este sentido, destacar la iniciativa de que sea un mapa justamente federal de cuidados, en el reconocimiento de la diversidad de las formas de cuidar en un país, Argentina, y como muchas veces la mayoría de los de la región, muy heterogéneo y muy desigual. Y también en el reconocimiento de que para la articulación de toda decisión que se tome en torno a los cuidados, se ha creado ya y está empezando ya a tomar decisiones una mesa interministerial recogiendo la atención del cuidado en su carácter de complejidad e integral y que atraviesa diferentes áreas y esferas. Entonces es esta mesa interministerial en la que se están empezando a tomar ciertas decisiones. Y el objetivo del diagnóstico de este tipo de mapas es justamente buscar la mejor estrategia para la asignación de recursos y para el logro de esos cambios culturales, atendiendo a los contextos y a las particularidades de cada caso. Porque como mencionaba muy bien tanto Ailín como Isabel también, a veces no hace falta hacer todo de cero y crear todo de la nada. A veces de lo que se trata más que nada es de escucharnos
es de entender cuáles son las necesidades de cada una de las poblaciones que están requiriendo cuidados, y más los cuidados más intensivos. Es poder conocer cada municipio, cada localidad, con qué recursos cuenta, cuáles son las disponibilidades que tiene, más allá, por supuesto, de las cuestiones de presupuesto, las cuestiones de los establecimientos también, la disponibilidad de escuelas, de clubes, de hospitales, de centros educativos, cómo es la distribución de ese lugar, son espacios más urbanos, son espacios más rurales. Bueno, todas estas contextualidades deben ser tenidas en cuenta al momento de la elaboración de estrategias, que como se puede ver por lo mismo que estoy diciendo, si bien es una decisión fundamentalmente política, por supuesto, y que tiene que tener en ese sentido el apoyo de los más altos dirigentes, también es algo que se resuelve a nivel local. Es algo que requiere de estrategias locales para poder ser sostenido en el tiempo y lograr allí incorporar el cuidado en los hábitos de las dinámicas cotidianas de las vidas de todas las personas. Y en un sentido más general, destacar que toda política pública que hagamos tiene que estar orientada a disminuir las brechas y a no reproducir la división sexual del trabajo, que esto puede sonar como algo muy fácil de escribir y muy fácil de leer, pero es extremadamente complejo porque, como también decían las compañeras recién, muchas veces se nos pasan cosas, muchas veces por querer hacer algo, por la celeridad de los procesos, no nos da tiempo de, con trabajo justamente a nivel territorial, advertir bien de qué se tratan las brechas en cada lugar y cómo serían las formas más eficientes para no reproducir esas brechas, en el mejor de los casos revertirlas y como máxima que no existan, ¿no? Porque siempre nuestro horizonte o lo que estamos aspirando es que no existan las brechas en las cuestiones de género y en ninguna desigualdad. Y en este sentido me parece que una de las cosas que tenemos que tener ahí muy presentes, que ya ha sido dicho también en las mesas anteriores y que me pareció súper valioso, es cómo, para no sobrecargar en los hogares ni a las mujeres el tiempo de trabajo de cuidado, es muy necesario el reconocimiento al tiempo propio, que tiene que ver con un reconocimiento al autocuidado, también con lo que ha sido mencionado, creo que lo mencionaba Edith, con el derecho a no cuidar. Eso también debe ser debatido y debe ser puesto sobre la mesa. Y también con que el trabajo se realice en condiciones dignas, ¿no? Algo que decimos nosotras mucho y que recuerdo mucho que decíamos cuando estaba ahí en México todavía, es que no es que el trabajo de cuidados por sí mismo es malo, es que las condiciones estructurales en las que acontece el trabajo de cuidados genera profundas situaciones de desigualdad, con efectos en la persona, pero también con efectos para el conjunto de la sociedad. Por último, me gustaría contarles cuatro actores sociales que con motivo del COVID se han puesto sobre la mesa nuevamente en el contexto de Argentina, pero que en realidad muchos de ellos ya vienen trabajando en las cuestiones de cuidado, pero como bien ya han dicho todos ustedes aquí antes, justamente la pandemia lo que nos ha permitido, dentro de lo que es la tragedia y lo doloroso de la situación, es finalmente poder visibilizar el tema de los cuidados y en este sentido también pensar la pandemia como una ventana de oportunidades. En ese sentido me interesa destacar algunas cuestiones que tienen que ver mucho con una tradición de Argentina ya muy larga, que tiene que ver con todo lo que es el trabajo comunitario y todo lo que es la organización a nivel territorial en la sostenibilidad de la vida, que claramente tiene que ver con los comedores, básicamente en este momento, pero que hay que atender a la existencia de todas estas iniciativas y movimientos sociales que son las redes que funcionan en la vida cotidiana y que sostienen la vida cotidiana de amplísimos sectores de la sociedad. O sea, como ustedes saben, Argentina está pasando por un momento socioeconómico muy complejo desde hace ya algunos años, y esta crisis de la pandemia nos agarra ya en una crisis socioeconómica bastante fuerte. La otra cuestión que me interesaba destacar
es la importancia que están empezando a tener y que creo que pueden llegar a tener de una manera muy fuerte los sindicatos y el rol fundamental de los convenios colectivos para asegurar y avanzar la igualdad de género y el derecho al cuidado. Y en este sentido me parece muy importante unas propuestas que me estuve enterando hace muy poquitos días, que incluso están considerando la incorporación en los convenios colectivos de trabajo de las licencias para el cuidado de los trabajadores por eventualidades, no por licencias de maternidad, ni paternidad, ni por las cuestiones clásicas con las que nos hemos encontrado, sino porque simplemente algún miembro del hogar o familiar necesita ayuda y necesita que esa persona se quede durante unos días en su casa, bueno, que no haya una sanción en términos laborales, que no esté en riesgo su ocupación por atender esta demanda de cuidado. La otra cuestión que me parece muy vital mencionar es la enorme importancia de aprovechar todos los señalamientos y conocimientos del muy amplio y diverso espacio de los movimientos feministas. O sea, sin lugar a dudas, esta agenda ha sido profundamente impulsada por los movimientos feministas. Ellos ya vienen trabajando muchísimo este tema, tienen mucho conocimiento y me parece que es fundamental incorporarlos en las discusiones sobre este tema porque nos puede ahorrar muchísimo tiempo en términos de definir conceptualmente lo que está ocurriendo, conocer las situaciones y tener pistas mucho más certeras desde hacia dónde avanzar. Y por último, y no menos importante, tal vez una obviedad, pero por supuesto la importancia fundamental del Estado como garante del cuidado. O sea, la creación de sistemas nacionales de cuidado implican decisiones políticas fuertes y valientes, y si esto no hay, es muy difícil avanzar en este sentido. Entonces, más allá de todo lo que le toque al mercado, más allá de todo lo que le toque a las organizaciones de la sociedad civil y más allá de todo lo que haya que redistribuir al interior de las familias, quiero destacar la importancia fundamental del Estado como garante del derecho al cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Cecilia Fraga por tu exposición. Entiendo que vamos a consultar si hubiera preguntas en este bloque. Está la presidenta Aleida. Adelante, por favor, con la pregunta. Muchas gracias, diputado Ernesto Palacios. Gracias a todas las ponentes por participar en este foro que precisamente nos conduce a esta importancia de que elevemos a una responsabilidad del Estado como garante de un sistema de cuidados. En esa etapa es en la que estamos. Nuestra Carta Magna tiene que establecer esa nueva responsabilidad del Estado en un primer momento. Todo lo que se ha venido comentando conlleva a también adelantarnos a pensar en que se tendrá que considerar para este sistema que tenga que ser integral, como ya lo comentaron, pero a mí me surge la inquietud porque siempre se da en el debate parlamentario de los costos. ¿Qué implica o qué ha implicado en Uruguay, en Argentina, los costos para el Estado? Porque va a ser de lo primero que, además estamos obligados a establecer nuestra incorporación en la Constitución con lo que implica el impacto presupuestal. Eso a mí lo único que me genera es inquietud, no tanto la duda de incorporar o no esta responsabilidad del Estado a un sistema de cuidados integral. Pero sí me gustaría conocer de qué tanto han tenido problemáticas en este respecto. Ya nuestras anteriores ponentes hablaban de preocuparnos más no por el Producto Interno Bruto, sino por la felicidad. Está bien, yo creo que tenemos que transitar a un estado distinto, a una sociedad distinta, a un pacto distinto entre sociedad y autoridades. Pero bueno, nuestra realidad nos va a llevar a que este tema se discuta. Y me gustaría conocer su opinión, sobre todo
en donde ya han podido implementar este sistema en sus normatividades, en sus leyes. ¿Qué ha resultado? ¿Cómo lo han enfrentado? Y bueno, esto para, insisto, nosotros también poder alimentar nuestro dictamen de estas consideraciones. Muchísimas gracias. Sí, les consulto a nuestras ponentes a ver quién desea contestar. Yo podría comentar brevemente que en el caso de Uruguay, bueno, a ver, hay como dos dimensiones. Una que tiene que ver con cómo este sistema, que fue una de las cosas que ahora la intervención de la compañera argentina me hizo recordar que no había mencionado, que en gran medida la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados no crea servicios nuevos, o sea, crea muy poquitos servicios nuevos. Lo que hace es reorganizar con una mirada sistémica lo que ya hacían en términos de cuidados otros organismos. Por ejemplo, en el caso de los centros de educación y cuidados en primera infancia, que ya estaban bajo digamos, en el presupuesto, ya tenían una etiqueta en el organismo rector de las políticas de infancia, en el INAHU, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente. En ese sentido, entonces, no hay una incorporación de nuevo presupuesto, sino que se da continuidad, sí se da una inyección fuerte de incremento en el presupuesto, porque hubo una ampliación de cobertura muy amplia, pero de todas maneras no crea digamos ahí un nuevo sector de gasto. En el caso de la atención a la dependencia, que fue como se reunió a estas dos poblaciones, a la población con discapacidad y a la población de personas mayores, cosa que puede ser discutible, pero en la atención a la dependencia hay algunas cosas que ya se hacían y en las que el Estado lo que pasa a ser es fiscalizador, no es proveedor de servicios. Por lo tanto, en realidad no genera tampoco nuevo incremento presupuestal, sino que lo que hace es regular ese mercado que está provisto fundamentalmente por empresas privadas, pero también fomentar una línea en la que las que gestionen y hagan lleven adelante estos servicios de centros de larga estadía sean cooperativas de trabajo, o sea, una línea con el trabajo no necesariamente empresarial, sino fomentando el cooperativismo, pero no siendo proveedor exclusivo del Estado, sí regulador y fiscalizador y generador de los términos de referencia, digamos, y de las condiciones, pero con bastantes debilidades, pero bueno. Y crea muy poquitas iniciativas propias. Entonces, en realidad, hay un presupuesto, pero es bastante escaso. También creemos desde la mirada de las organizaciones y de los actores sociales que estamos en el tema, que es insuficiente y que debiera fortalecerse esa línea presupuestal, pero lo cierto es que esta fue la estrategia que encontró el Parlamento y que encontró después el Poder Ejecutivo. Sí, hay una línea que sí implica presupuesto, que es la de los asistentes personales, el programa de asistentes personales, que son cuidadores en domicilio para personas en situación de dependencia, a las que
De todas maneras, ese programa también se diseñó como con una especificidad que es la generación de categorías para obtener o un subsidio completo del Estado o no. Entonces, no todos los asistentes personales son recursos financiados públicamente, sino que en algunos casos en que se valora que la familia puede hacer un aporte, también se hace. Una lógica similar a la del sistema integrado de salud, que bueno, sí es un poco distinto porque todos los aportantes realizamos parte del aporte a la cápita, al Fondo Nacional de Salud. Pero bueno, es una financiación mixta, digamos. Sí, creo que por ahí. A mí me gustaría hacer como una pequeña comentario, si es posible. Adelante, Ailín. Sí. Por favor. Me parece súper importante la pregunta que se nos acaba de hacer, porque creo que aporta en un doble sentido. En primer lugar, a pensar el asunto específico de los costos y a pensar también distintas temporalidades en relación con esos costos, ¿no? Enseguida explico a lo que me refiero. Primero, me parece que la reflexión sobre los costos tiene que, o podría partir de un piso distinto, que es que en efecto los cuidados tienen costos, siempre van a tener costos, los cuidados tienen costos y son altísimos. La pregunta entonces sería, ¿quién asume los costos? Una respuesta posible a eso es pensar que los costos los van a asumir las mujeres o las familias y especialmente las mujeres. Según un informe muy recientemente publicado por Oxfam, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres es el equivalente a aproximadamente 10.8 billones de dólares. Entonces, en efecto, el cuidado tiene costos. Lo que pasa es que no los asumen los estados en mayor medida. Entonces, por ahí es como un tipo de planteamiento político para pensar el tema de los costos, y relacionado con eso estaría el asunto sobre cómo vamos a entender los cuidados. ¿Los vamos a entender como una inversión o como un gasto, o lo vamos a entender como un derecho? Si estamos pensando en intentar construir una plataforma normativa de los cuidados como un derecho, entonces la pregunta, la reflexión, la discusión sobre los costos va por otro lugar. Si es un derecho, entonces son otros como los términos en los que deberíamos también pensar los costos. Ese es como el segundo elemento que quería notar. Y no obstante, lo que he dicho, como un tercer elemento muy preciso, me quisiera referir a los propios elementos que ha ofrecido la Organización Internacional del Trabajo respecto al círculo virtuoso de invertir en los cuidados, ¿no? Según ha dicho la propia Organización Internacional del Trabajo, a mediano y largo plazo, la inversión en los sectores de cuidados produce externalidades positivas, digamos, sobre el nivel, en primer lugar, de educación de la fuerza de trabajo, porque la misma provisión de infraestructura pública y social de los cuidados reduce las desigualdades educativas, por ejemplo, y muy en el corto plazo, la inversión en los sectores de cuidados aporta positivamente en términos de profesionalización y certificación de quienes trabajan de forma remunerada en el sector de los cuidados y aumenta sus capacidades laborales, su salario y su productividad. Con lo cual, también si se regula y se formaliza ese sector, en el caso del trabajo remunerado, se robustecen muchos de los sistemas de pensiones y de los sistemas de protección social, y se evita el empobrecimiento también de todas las personas y especialmente de las mujeres en la vejez. Con lo cual, creo que son tres dimensiones que están en relación. En primer lugar, pensar en los cuidados como un derecho, como lo estamos pensando, coloca desde otro punto de vista, coloca otro punto de partida para pensar en los costos de los cuidados, porque en términos de derechos no es tan pertinente pensarlos en clave de rentabilidad. En segundo lugar, creo que es súper importante el asunto de tener en cuenta que en efecto los cuidados implican costos. Lo que pasa es que están mal redistribuidos y los costos los asumen las familias y las mujeres, no los estados. Entonces la idea es de redistribuir esos costos también. Y bueno, en tercer lugar, que incluso en términos de inversión se ha advertido también por la propia CEPAL o por la propia Organización Internacional del Trabajo, que tiene efectos positivos para las economías en el corto y mediano plazo.
Entonces quizás estos pueden ser argumentos que también se manejen a nivel del debate político sobre cómo instaurar este proyecto. Gracias. ¿Alguien más de las ponentes que quiera comentar algo? Muy brevemente, Sí. complementar, tal vez simplemente que también hay que pensar en el rol del mercado, ¿no? Y en el rol de las organizaciones, y cómo el Estado va a decidir construir ahí alianzas y articulaciones, porque no necesariamente, incluso en términos de que lo estemos pensando desde una mirada de costos, que ya sabemos que no compartimos, pero se entiende que la pregunta viene, también hay allí una responsabilidad, ¿no? De cómo eso se va a repartir entre los diferentes actores. Recordemos que lo que hicimos hincapié en las diferentes intervenciones es que tiene que haber una nueva organización social de los cuidados en donde se tenga que repartir de un modo diferente a como está haciendo ahora entre las familias, los hogares, el Estado, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales. Y en ese sentido, el rol del Estado es fundamental en poner sobre la mesa cómo va a ser esa nueva redistribución de los cuidados y qué parte le va a tocar a quién. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? No tenemos en el chat otra pregunta, entonces simplemente para concretar, bueno, decirles que para quienes estamos inmersos en el proceso legislativo desde la Cámara de Diputados, es un verdadero privilegio haber escuchado a nuestros ponentes. La verdad es que sé que nos han apoyado muchísimo con una extensa relatoría, pero verdaderamente creo que hay muchos elementos de enriquecimiento de este proceso de reforma. Yo destacaría, creo que algunas coincidencias en la corresponsabilidad. Efectivamente, sumar la corresponsabilidad mercado, Estado, sociedad, familia, pero también a las organizaciones, también a los sindicatos y se decía también a las trabajadoras del hogar y otras actoras y actores, que es muy bueno. Hay que revisar esa parte. También, efectivamente, que no sea en este momento que es clave para el mundo, para nuestros países, que no sea que la atención de la emergencia económica tienda a o permita que de alguna manera se pueda obstaculizar o se pueda dar un abordaje que no corresponda con la labor por los sistemas de cuidados. No es, como bien se dijo, una externalidad del desarrollo ni del modelo económico, sino es algo que permite justamente que tenga lugar el modelo económico, que funcione la economía y también la coincidencia de que efectivamente es un tema de justicia social y que se relaciona inicialmente con las desigualdades de género, pero también con las demás desigualdades, y que es fundamental visualizar la necesidad creo que todas coincidieron en esto del nuevo arreglo, un nuevo contrato que tiene que repensar a partir de la redistribución y por supuesto leído en clave de derechos y no volver a la visión asistencialista y por supuesto la visión sexista. Creo yo que fue muy interesante también la revisión del caso de Uruguay y del caso de Argentina, la institucionalización de la participación de la sociedad, de la sociedad civil,
y muy importante la participación de la población objetivo, de la población que está involucrada. En fin, es muy, muy interesante estos casos que yo considero van a ser de mucha utilidad, también estos materiales que nos han compartido. Yo creo que hay una coincidencia también en la integralidad. Y bueno, resaltar mucho esto que está sucediendo allá, que están elevando en el ámbito político la cuestión de los derechos de las mujeres, esto de la creación del Ministerio de las Mujeres, que es inédito, que va seguramente a trascender en las políticas, pero sobre todo en la vida de las personas. En fin, el mapa federal de cuidados también me parece muy, muy interesante, porque eso tenemos que tomarlo en cuenta en la discusión que hagamos acá, que nosotros aquí tenemos un país muy diverso y muy desigual. En México tenemos varios Méxicos, con realidades abismalmente distintas entre el norte, el centro y el sur. Me parece muy, muy importante. Yo hasta ahí dejaría, insisto, hay una relatoría muy extensa. Agradezco muchísimo a nuestras 4 ponentes y decirles que seguramente va a ser muy trascendente este diálogo para mejorar el proyecto, que yo espero se convierta en un verdadero pilar del nuevo estado de bienestar que nos hemos propuesto construir en México. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Bueno, hasta luego. Las ponentes. Muchas gracias. Qué amables, gracias. Sí, gracias a todas. Estamos entonces en el momento en el que ya concluimos las diferentes mesas de participaciones. Agradezco enormemente a todas y cada una de las ponentes que nos hicieron esta alimentación de nuevas consideraciones, información, conceptos, pero esta reflexión, sobre todo, insisto, en lo que debe ser el Estado. El Estado para nosotros no puede ser el que esté ajeno a estos derechos humanos, a esta contemplación, en nuestro caso, en la Constitución, de este derecho a cuidar, a ser cuidado y al tiempo propio. Llegó la hora en nuestra legislatura, no solamente por esta congruencia con la que debemos actuar, por esta fuerza que la gente nos puso en las manos para transformar así ese pacto que está establecido en nuestra Constitución, sino ahora también para darle una visión distinta a las responsabilidades de todas las instituciones públicas que conforman nuestro Estado. Y por ello agradezco, lo dijimos en un principio, aquí hemos empezado a construir un modelo distinto basado en el estado de bienestar. Eso nos mandataron las mayorías y eso haremos en esta legislatura. Entonces agradezco enormemente y damos por clausurados los trabajos de este foro sobre un sistema nacional de cuidados que se enaltezca en nuestra Constitución. Muy buenas tardes.